Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Tingulingulungi. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos sean. Ay, ando bien cómoda, hermana. Hoy como que no tenía muchas ganas de arreglarme y me puse pants. Y en la mañana fui a hacer ejercicio también en pants. O sea, como que, pero no con el mismo, pues, o con otro. Pero la verdad es que sabe, como que me han dado medio así, mira. Pero para el chisme no. A mí me puede parar todo menos la boca para contarte chisme. El día de hoy te traigo una historia. Ay, hermana, como que últimamente me llegan historias así, ¿no? Que no puedo pronunciar palabras, decir palabras porque, híjole, está fuerte. La historia de hoy es un tema muy serio. De hecho, al final te voy a leer un texto que me dejó la dueña de la historia, porque sí es importante y desafortunadamente se vive mucho. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se vive mucho más en casa, con los mismos familiares, y es algo súper triste, es algo muy delicado. Aprovechando que estamos en marzo, que acaba de pasar el 8M, me gustaría tocar este tema, por eso es que elegí esta historia. Es un poco fuerte, digo, no un poco, bastante fuerte. Quédate a escuchar hasta el final, porque la dueña de la historia, te digo, nos dejó un texto que nos sirve mucho para reflexionar todas las personas que tenemos adolescentes en casa, incluso no adolescentes, también pequeñas y pues más grandes, ¿no? La edad es que esta gente enferma no le vale la edad, les vale completamente. Como ya leíste en el título del video, mi cuñado me ofreció dinero a cambio de mi virginidad. Así como lo escuchas. Qué feo, qué horror. Mucha atención, pongan mucha atención porque esto puede ayudar. Tú sabes que mi finalidad de contarte estas historias, aparte de que nos gusta el chisme, siempre dejarles un mensaje, una moraleja donde alguien pueda aprender. Me encanta leer cuando alguien dice, después de que leí esto, tomé estas decisiones o hice esto. Entonces, ese es mi objetivo siempre, hermana. Espero que esta historia llegue a los oídos indicados para que alguien pueda tomar acción en esto. Así que, bueno, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la campanita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Te voy a platicar un poquito cómo es que está conformada mi familia. Nosotros somos de Colombia. Besos y abrazos a toda la gente que me sigue de Colombia. Los amo, los adoro, porque Colombia es el segundo lugar que más nos siguen de todo el mundo. Entonces, gracias a toda la gente de Colombia que me sigue y sus alrededores de Colombia, ¿no? Bueno, mi familia y yo, pues somos de Colombia. Mi familia está conformada por mamá, papá, hermana mayor y yo, hermana menor. Debo resaltar que mi mamá siempre fue una señora de, pues muy, ¿cómo te puedo decir? Con un carácter fuerte, muy estricta. Pero honestamente es que fue más estricta con mi hermana que conmigo, porque ya sabes, yo soy la menor, la consentida, y pues generalmente los hijos menores, generalmente, no digo que siempre, son los consentidos. Mi mamá, la verdad es que fue muy trabajadora, muy luchona, porque tenía que sacar adelante, ¿no? A toda la familia. Y por parte de mi papá, pues déjame te cuento, mi papá sí era pues un padre un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque mi papá tenía este vicio del alcohol, ¿no? De la bebida, le encantaba. Entonces gracias a eso, mi papá tomó malas decisiones a lo largo de su vida, podríamos decirlo. Bueno, todo iba normal. Por ahí del 2015 yo estaba en la secundaria y mi hermana pues era, te digo, mucho más grande que yo. Ella trabajaba en una farmacia. Entonces, trabajaba en las tardes, yo me iba con ella, cuando salía de la escuela, me iba a hacer la tarea con ella, compartía mucho tiempo con ella, pues, porque pues me gustaba estar mucho con ella. Fíjate que mi hermana y yo nos queríamos mucho, la verdad, bastante, pero no éramos como que muy de esas hermanas de, ay, abrazos, te amo, besitos y demás, no éramos tan, pues, ¿cómo te puedo decir? No teníamos tanto contacto físico de esto, pues, ¿no? Y la verdad es que pues así éramos. Mi mamá nos inculcó muy buenos valores, siempre estuvo al pendiente de nosotros, siempre estuvo muy firme, pero no había como que mucho pues, contacto físico. Ándale que un día llega un muchacho nuevo al barrio, ¿no? Del barrio donde trabajaba mi hermana.
Pues mi hermana me empezó a platicar que le gustaba mucho ese cucaracho, así le vamos a poner porque esa es la palabra que se merece. Me empezó a decir que le gustaba y bueno, pues estos dos, mi hermana y el cucaracho, comenzaron a salir, se hicieron novios y ándale que mi hermana toma la decisión de salirse de la casa de mis papás para irse a vivir con este muchacho. Mira, hermana, yo creo que mi hermana, ahí te va, la relación en mi casa, o bueno, la convivencia en mi casa era un poco insostenible, o sea, era un poco inestable la palabra correcta, porque mi mamá pues le batallaba mucho con mi hermana, porque mi hermana se salía mucho de rumba, pues iba de fiesta. Y conmigo casi no, pues yo, ¿qué? Pues yo estaba más chiquilla, entonces pues no le daba tantos problemas, pero pues como te digo que mi papá diario llegaba con sus copas encima, pues entonces mi mamá era la que se tenía que hacer cargo de absolutamente todo. Mi hermana sí aportaba económicamente, pero aún así, pues mi mamá pues se enojaba mucho con mi hermana. Entonces yo siento que de alguna forma por ahí viene el asunto de que mi hermana se haya querido salir de la casa para irse a vivir con el noviecito, creo, pienso yo. En ese entonces mi hermana debe haber tenido unos 24, 25 años más o menos. Entonces pues tomó la decisión y se nos fue. Obviamente si tú has pasado por esta situación donde tú convives mucho con tu hermana y tu hermana mayor se sale de la casa, pues sí hay una nostalgia, una tristeza, ¿no? De por medio, porque pues yo estaba muy acostumbrada a pasar mucho tiempo con mi hermana. Porque te digo que cuando trabajaba, pues yo me iba ahí a su trabajo y hacía la tarea y todo, me quedaba ahí con ella. Entonces yo me puse triste porque ahora yo tenía que aguantar toda la situación de mi casa, todo. Y pues desgraciadamente al poquito tiempo de esto yo empecé a tener pues muy malas amistades. Pasaron varios años, entonces yo empecé a tener, te digo, estas amistades pues malas donde pues empecé a meterme en el mundo de las sustancias que no son permitidas. Entonces, bueno, esa es otra historia que luego te contaré, pero pues sí es parte de mi historia. Pero bueno, total que yo quería comprarme una moto, entonces no sabía manejar moto. Y mi cuñado, o sea, el cucaracho de esta historia, el novio de mi hermana, se ofreció, me dijo, oye, ¿qué te parece? Yo te enseño a manejar moto, no sé qué. Dije, perfecto. Entonces, total que me iba como a clases con él de aprender a manejar moto y nos íbamos a unas calles que no estaban tan transitadas, pues para no estamparme, pues básicamente. Y pues sí, así estuve yendo hasta que un día, pues fui a estas dichosas clases con mi cuñado. ¿Y qué crees que fue lo que sucedió? Fui a la clase, me fui a mi casa y me llega un mensaje de WhatsApp de mi cuñado, el cucaracho, y me pone, te veías muy bonita hoy. Y yo lo tomé como que, bueno, gracias. Y ya, hermana, ¿sabes? O sea, como que no le quise tomar importancia, no quise contar nada, pero creo que ese fue mi error. Pensando que eso iba a pasar, que simplemente fue el mensaje, sin imaginarme que todo iba a empeorar más adelante. Hermana, yo pensé que ahí iba a quedar la situación, que era ese mensaje, te veías bonita hoy y ya. Pero no, los mensajes siguieron subiditos de tono. Un poquito más adelante te voy a contar qué fue lo que me dijo. Antes de pasar a esa parte que es la más fuerte de la historia, yo ya no quería, ya no iba a las clases de manejar moto porque me sentía muy incómoda. Para mí era muy extraño soportar estos mensajes tan feos de mi cuñado, del novio de mi hermana, porque eran mensajes muy feos. Entonces yo evitaba a toda costa volver a estar con él o tener pues contacto con él, ¿sí me entiendes? Porque me sentía muy mal con esto. Me empecé también a alejar de mi hermana, fíjate, hermana, porque yo no quería lastimarla a mi hermana. Yo no quería hacerla sentir mal porque yo la veía muy feliz con este hombre. Entonces yo dije, si yo digo, no sé qué vaya a pasar. Si no me va a creer, si se va a enojar, si se separa de él por mi culpa, ¿sabes? Entonces en ese momento creo que no es momento de juzgar. Creo que es momento de pensar en la situación, ponernos en el lugar de esta persona. Si alguien ha vivido esto, creo que va a entender perfectamente que no es tan sencillo llegar y decir, ay, ¿qué crees? ¿Tu esposo o tu novio me tiran? Pues no, ni siquiera con una amiga es fácil. Ahora imagínate con tu familia o con tu hermana, saber que la puedes lastimar porque es triste, porque en ese momento, a pesar de que tú la estás pasando mal, te enfocas en qué van a sentir los demás. Y nos olvidamos del dolor que estamos sintiendo de decir, híjole, me quedo callada, ¿qué hago? ¿Digo, no digo? ¿Sabes? Entonces en ese momento yo decidí quedarme callada
para no lastimar a mi hermana, porque yo la veía feliz de la vida con ese tipo. Pasa el tiempo y en una temporadita pues yo andaba de rebelde, ¿no? Y mis papás me castigaron. No podía salir mucho, pero sí me dejaban salir con mi hermana. Entonces en una ocasión fue el cumpleaños de la mejor amiga de mi hermana y mi hermana me invitó a esa fiesta. Pues estábamos ahí, que wiri wiri, que güera güera, bailando, de rumba, bien a gusto. Y pues mi hermana y yo empezamos con las copitas, demás, y nos ponemos pues para atrás, ¿no? Ahí andábamos, y sabes que hay una etapa en la fiesta donde te pones sentimental. Toda, ay, yo te quiero y eres como mi hermano, ya sabes, llegó esa etapa. Entonces mi hermana y yo empezamos a recordar viejos tiempos de, ay, ¿te acuerdas cuando estábamos chiquitas? Y cuando yo estaba más chiquita me llevabas a la primaria, y bueno, recordando cosas del pasado, ¿no? Entonces en ese momento dije, ¿sabes qué? Creo que, pues, tú sabes, ¿no? Los que beben, pues con unas copitas encima, pues como que agarras valor, agarras valentía para muchas cosas. Y dije, yo creo que es el momento de contarle a mi hermana lo que me pasó y lo que me dijo, pues, su cucaracho. Y pues, hermana, agarré valor y decidí contarle toda la verdad. ¿Recuerdas que te dije que quería guardar esta parte para ahorita, bueno, para más adelante, de contarte qué fue lo que me dijo el cucaracho, el novio de mi hermana? La última vez que yo lo vi, que fuimos a esta clase de manejo de moto, me dijo, oye, ¿tú ya tuviste algo que ver con alguien? Ya sabes, hermana. Voy a tratar de hacértelo un poquito entre palabras para no decir explícitamente las cosas. Me dijo, ¿tú ya has tenido algo que ver con alguien? Ya sabes, acá, ¿no? Íntimamente. Y yo le dije, no, la verdad es que nunca. Entonces me dice, ok. Me dice mi cuñado, pero, a ver, vamos a suponer que un señor tiene una moto y te la quiere regalar a cambio de que le entregues eso, tu pureza, pues. Y yo le dije, me dice, ¿aceptarías que fuera alguien de la familia? Por ejemplo, si fuera yo, que te quiero regalar esta moto a cambio de estar contigo, ¿aceptarías? Y yo le dije, ¿que estás mal? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Obviamente no, le dije. Y ¿sabes qué? Llévame a mi casa porque no estoy cómoda. Y a partir de ese momento fue cuando yo dejé de verlo, de contestarle, porque me mandaba mensajes diciéndome, oye, ¿ya pensaste lo que te dije? ¿Y ya pensaste? ¿Y ya pensaste? Seguía de insistente, y ese tipo me doblaba la edad, hermana. O sea, imagínate por qué crees que me sentía así de no saber si contarle a mi hermana. Entonces, cuando pasa esta fiesta, retomando ahora sí que estábamos en la fiesta y que yo le empecé a abrirme con mi hermana, yo le dije, mira, tu marido así, así, porque además estaban casados, tu marido así, 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 así. Yo para este momento yo había cambiado de número de teléfono, entonces tenía muy pocos mensajes, tenía como 2 mensajes de lo que anteriormente me había puesto el cucaracho. Entonces, pues se los enseñé a mi hermana. Mi hermana empezó a llorar, se puso muy triste, se puso muy mal, y en eso llegó su mejor amiga, la cumpleañera, y nos dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando? ¿Qué está pasando? Y mi hermana le cuenta a su amiga, no, pues es que mi hermana me acaba de contar que mi marido le mandaba mensajes así, así, así. Hermana, en ese momento su amiga me voltea a ver así, con una cara de desprecio, como si yo fuera un monstruo, como si yo fuera la culpable. Mal. Total que nos fuimos a la casa, ya nos acompañaron a nuestra casa, a mí y a mi hermana, y mi hermana dijo, ahorita vengo, no me tardo. Entonces se fue a la casa con su marido a confrontarlo y a decirle que por qué había hecho todo eso. ¿Sabes qué dijo el muy? Ay, hermana, ojalá pudiera yo decir estas palabras que tengo aquí en mi corazón. El muy, ¿cómo puedo decirlo? Descarado. Le dijo, sí, le dije eso a tu hermana, pero era para ver si caía. Y yo, ¿para ver si caía qué, güey? ¿De qué? ¿De qué hablas? Mira, fíjate la excusa que se inventó este tipo, ¿eh? Le dijo a mi hermana, sí lo hice, como te digo, para ver si caía. Yo sigo sin entender el propósito de este tipo, pero ahí te va cómo es la historia. Dice mi cuñado, mira, ahí te va. Yo quería ver a ver si caía para ver si tu hermana aceptaba ese dinero, ¿no? A cambio de su virginidad, para ver si con ese dinero tu hermana se compraba sustancias, porque ves que te dije que estaba en ese mundo, desafortunadamente. Entonces,
no te había dicho porque no quería que le dijeras y que la pusiéramos pues que los demás supieran, porque si no iba a cambiar los planes. Pero ¿cuál es el objetivo? Pues sigo sin entender. O sea, es que me da mucho coraje, ¿Qué? ¿Sobre alerta de qué? ¿Para ver si caía en qué? Es una tontería, es la excusa más que he escuchado, te lo juro. Quería hacerte una prueba, pues para ver si caías. ¿Para qué? No, pues es que pues para ver si crees en Dios. Haz de cuenta, fue algo que no tiene sentido. Mi cuñado le dice a mi hermana, ¿cómo le vas a creer a esa muchacha drogadicta? Porque se escudaba con eso, hermana, que yo lo había inventado, que eran las sustancias que me tenían mal. Fíjate, ay, no, qué detestable ser humano. Ojalá te estuviera aquí enfrente. Mi hermana no le creyó en ese momento. Yo me sentí feliz porque dije, wow, mi hermana me creyó a mí y no a él. Y se regresó a vivir a casa con nosotros, con mis papás. En ese momento yo dije, qué bueno, mi hermana abrió los ojos. Yo pensé que sí, que así era. Pero ¿qué crees? Al mes, mi hermana lo perdonó y se regresó a vivir con él. En ese momento, para mí, saber eso, me sentí muy mal, hermana, porque me sentí defraudada. Me sentí como, pues sí, traicionada por mi propia hermana por haberle creído a él que a su hermana. A partir de ese momento las cosas cambiaron en mi casa. Yo sentía que mi hermana y yo nos queríamos mucho, pero a partir de ahí yo sentía que me veía feo, como si yo hubiera tenido la culpa, ¿sabes? Como si yo hubiese hecho las cosas mal. Mi mamá también cambió conmigo, mi papá también. Y es algo que me dolió bastante porque pues mi papá siempre fue un papá consentidor. A pesar de lo que él hiciera, él siempre fue un papá consentidor conmigo, con sus hijas en general, con las dos. Siempre era como, ay, la luz de mis ojos y mis hijitas y no sé qué. Entonces yo por lo menos, cuando pasó eso, por lo menos yo sentí que él iba a hacer algo al respecto. No, tampoco te digo que fuera a desvivir a mi cuñado, sino que pues a llamarle la atención, ¿no? A decirle, oye, pues qué onda, o le bajas o qué. Pero no. Nadie hizo absolutamente nada. Peor me sentí, ¿sabes por qué? Porque también era un tema que se evitaba hablar en mi casa. No se hablaba de ese tema. Entonces yo me sentía como si realmente yo hubiera sido la culpable de todo. Años después, mi hermana terminó su relación con el cucaracho, porque el cucaracho la engañó con una compañera del trabajo de él. Pero te voy a ser bien honesta. Yo creo que nunca pude perdonar a mi hermana. El hecho de haberme hecho sentir sola, triste, defraudada, que yo confié en ella, confié en que me iba a creer a mí, pero como me hicieron ver a mí como la mala de la historia, en, pues creerle a él y que él estuviera por encima de su propia hermana, sí hizo que yo no pudiera perdonarla de corazón. Pero después de años y entrar en retrospectiva de toda esta situación y pensar, siento que hubiera sido lo mismo si hubiera dicho las cosas mucho antes o después. Porque sí es una tortura como, no, y si lo hubiera hecho desde que pasó, y si lo hubiera, ¿sabes? O sea, como que empiezo a pensar muchas cosas y digo, el resultado hubiese sido el mismo. A la que le iban a dar la espalda iba a ser a mí, al final del día. Yo lo que quiero es que ustedes me den un consejo. A pesar de que ya pasaron muchos años, la relación con mi hermana ha mejorado, con mi familia también, pero yo no siento que haya perdonado de corazón a mi hermana. No sé qué hacer. Decirle cómo me siento, cómo me hizo sentir esa vez, traicionada, defraudada, o simplemente ya dejar ese tema por la paz y seguir mi vida normal. ¿Tú qué harías, hermana? Cuéntame, por favor, porque yo voy a leer si alguien ha pasado por esto, qué hicieron, cómo le hicieron. ¿Cómo perdonan? Si debo perdonar, si estoy en mi derecho de perdonar o no perdonar. O sea, todo eso me preocupa porque es mi hermana. Entonces no sé qué pensar. Bueno, esta historia, así como esta, hay muchas historias muy fuertes. Muchas veces me pesa demasiado no poder sacar esas historias porque son demasiado fuertes y me da mucho miedo que pues nos las quiten, ¿no? Y deja tú que nos bajen la historia, que nos quiten el canal donde yo puedo contar estas historias. Entonces, muchas veces sí me reservo el poder hablar y expresar tantas historias tan horribles que trato de disfrazarlas de alguna manera con palabras distintas para que puedan escucharlas. Agradezco mucho la confianza, de verdad, fuera del chisme, fuera de la historia. A mí
a mí, quiere decirte que gracias a las personas que me cuentan sus historias y que tienen esa confianza de contarme historias tan fuertes y son historias que no son sencillas de platicar, mucho menos a una desconocida que soy yo. Claro que somos una comunidad, claro que yo siento como si fuéramos amigas en la vida real, pero no nos conocemos y eso me hace sentir muy feliz que confíen en mí y que me cuenten estas historias tan delicadas. Por último, te voy a dejar el texto, te lo voy a leer porque quiero que no se me vaya ninguna sola palabra que nos deja la dueña de esta historia. Y por último, te pido el favor, querida Ami, que des como consejo que nunca se queden calladas. Nunca. A veces por no empeorar la situación uno calla, porque piensa que ya va a pasar, pero no es así. En la historia no cuento muy a fondo lo mal que me sentí cuando ese tipo empezó a decirme esas cosas. El morbo con el que me empezó a mirar. Yo era una niña que no había tomado muy buenas decisiones, pero al menos en ese sentido sexual sí era muy inocente. Y más porque nunca me imaginé que alguien allegado a mi familia se pusiera en ese plan, ¿sabes? Me gustaría que le dieran más importancia a este tema. Si a tu hermana, amiga, prima, hija, una de ellas te cuenta una cosa de estas, nadie sabe lo difícil que es tomar el valor para decir las cosas y que su voz no sea valorada. Es como si de cierta manera justificaran al hombre. Y esto no es cuestión de género, hermana, ¿eh? Esto simplemente creo que es algo que sí se quedan calladas y más cuando son familiares. Claro, a fulanita le pasó eso porque miré los shorts que se pone. Cuando no es así, uno no debería tener que estar tan a la defensiva. No deberíamos de tener que pasar por estas cosas. Así que no se queden calladas nunca. Y por favor, que sus oídos y corazones sean más empáticos. Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.